La política y el Estado moderno. Antonio Gramsci. Tenemos que impedir durante 20 años que este cerebro funcione. Esta frase, pronunciada por el fiscal del Tribunal Especial que condenó en 1928 a Antonio Gramsci, indica a las claras el doble propósito que albergaban las autoridades fascistas: encarcelar a quien en aquel entonces era máximo dirigente del Partido Comunista Italiano y liquidar al más capacitado teórico del movimiento obrero de aquella época. Que el fascismo no consiguió este último propósito lo prueban los cuadernos de la cárcel, Quaderni del Carcere, 2.848 páginas manuscritas que Gramsci escribió entre 1929 y 1935, en medio de incontables penalidades, primero en la cárcel de Turi, Bari, y después en la clínica de Formia. Los cuadernos de la cárcel no salieron a la luz hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hacía más de 10 años que Gramsci había muerto. Los criterios que se siguieron en esta primera edición son de orden temático, y de esta manera los cuadernos fueron desglosados en los siguientes 6 volúmenes: el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, los intelectuales y la organización de la cultura, el Risorgimento, notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, literatura y vida nacional y pasado y presente. Posteriormente se editaron en 5 volúmenes los escritos de Gramsci anteriores a su encarcelamiento. A esta obra ingente cabe agregar las cartas desde la cárcel y, de forma completa, nuevas colecciones de artículos. En 1975 apareció una edición crítica de los cuadernos de la cárcel a cargo de Valentino Gerratana. La política y el Estado moderno presenta una selección de escritos pertenecientes al materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce y a notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. El interés de Gramsci por estas dos figuras, Maquiavelo y Croce, aunque surgido de motivaciones diferentes, responde a una misma intención: someter a crítica la tradición cultural italiana e insertar dicha crítica en la lucha política concreta contra el fascismo dominante. Como es sabido, Mussolini, en tanto que duce o conductor del fascismo, se había presentado desde 1925 como un dictador progresista, encarnación viva y actualizada de aquel príncipe renacentista que Maquiavelo modeló como el único sujeto capaz de llevar a cabo la unificación italiana. Gramsci, movido por una intencionalidad política, combate esta identificación por 2 motivos. El primero, porque, como se explica más abajo, el moderno príncipe no puede ya encarnarse en la figura de un estadista. El segundo, porque la tradición unificadora que arranca de Maquiavelo estaba lejos de haberse culminado y desde luego no era una tarea histórica que pudiera acometer el régimen fascista. Desde el punto de vista gramsciano, el Risorgimento fue un proceso histórico en el que se logró la unificación política de Italia, pero esta unificación tenía que completarse todavía en un sentido nacional popular, puesto que estaba basada en una escisión entre el norte industrial y el sur agrario, o dicho en otras palabras, en una alianza entre la burguesía industrial del norte y los terratenientes del Mezzogiorno. La llamada cuestión meridional, que constituye una de las preocupaciones centrales del pensamiento gramsciano, se define de esta manera como una expoliación de los obreros agrícolas y de los campesinos pobres del Mezzogiorno por parte de una clase de grandes propietarios territoriales que ejerce una función intermedia en relación con los intereses del capitalismo septentrional. Pero para el mantenimiento de esta suerte de colonia interior de los industriales del norte, que es el Mezzogiorno italiano, para la conformación de este bloque industrial agrario que surge con el Risorgimento,
es de primera importancia la función de los intelectuales. En su crítica, Gramsci no apunta tanto a los intelectuales de la pequeña y mediana burguesía rural, esos peones de la reproducción ideológica que son los curas, los maestros, los jueces de pueblo, cuanto a los grandes intelectuales. El paradigma de gran intelectual meridional es Benedetto Croce. Croce, el introductor del hegelianismo en Italia, el filósofo que recorre una veta de pensamiento Vico, Hegel, el marxismo a través de la Briola, que luego será incorporada en parte por el propio Gramsci, es calificado por este como una de las mayores figuras de la reacción italiana. Al decir de Gramsci, Croce separó a los intelectuales radicales del sur de las masas campesinas, haciéndolos participar en la cultura nacional y europea. Mediante este trasvase, esos intelectuales radicales probablemente perdieron gran parte del bagaje provinciano que les caracterizaba, pero lo importante para Gramsci no es esto, sino el hecho de que al incorporarse a la cultura europea fueron absorbidos por la burguesía nacional y por lo tanto por el bloque agrario. La importancia que Gramsci concede a los intelectuales y a los campesinos está en relación con el análisis que hace de la situación política en Italia y más en general en las sociedades occidentales del período de entreguerras. Por lo que hace a la situación internacional, la experiencia fallida de las revoluciones europeas después de 1918 y particularmente el fracaso de los consejos de fábrica en Turín le llevan a Gramsci, como a otros dirigentes de la Comintern, a la elaboración de una nueva estrategia del movimiento comunista internacional. Se trata de potenciar la alianza entre el proletariado industrial y los campesinos. Por esta época, Mao Zedong, aunque en otro contexto, hablará de la necesidad de cercar la ciudad por parte del campo, porque la revolución en Occidente no puede producirse como en Rusia, no puede ser simple golpe de fuerza militar, no puede definirse únicamente como toma del poder político. Las sociedades occidentales, a diferencia de las orientales, contrapesan el poder de la sociedad política, el Estado, con una compleja sociedad civil o conjunto de organismos vulgarmente llamados privados, que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad. Por consiguiente, es necesario, desde un punto de vista estratégico, pasar de la guerra de maniobra a la guerra de posiciones. En Italia esto significa que no es posible derribar el fascismo mediante un ataque frontal, sería suicida, piensa Gramsci. En el plano táctico, la guerra de posiciones debe traducirse en una política de amplias alianzas que tiene su correlato en el plano ideológico, en la necesidad de atraer a los intelectuales, eslabón débil del bloque burgués, que en Italia ejerce una función mediadora muy particular, la de unir al campesinado del sur con el gran propietario terrateniente. La crítica que Gramsci hace de Croce cobra todo su sentido desde la perspectiva aludida. El proletariado no podrá conquistar el poder si no logra asimilar a los intelectuales tradicionales y al mismo tiempo no forma una capa propia de intelectuales orgánicos. En la teoría gramsciana, el concepto de intelectual que hay que entender es en un sentido muy amplio. Tiene pues una enorme importancia y se enlaza con la concepción del partido político. Este debe ser organizado por la propia clase obrera, por cuanto es parte de la clase obrera. El partido político revolucionario, el Partido Comunista, es un intelectual colectivo. Si al principio se ha dicho que el príncipe moderno no podía encarnarse en la figura de un jefe, es porque solo un intelectual colectivo puede llevar a cabo en la Italia del siglo XX las misiones que Maquiavelo asignó a su príncipe renacentista. Gramsci entiende que este príncipe moderno debe ejercer una doble función, a fin de crear un nuevo bloque histórico que posibilite la unificación italiana en un sentido nacional popular,
De un lado debe asumir una dirección política, de otro debe implantar progresivamente su hegemonía en el frente cultural. El concepto de hegemonía, que es central en la teoría gramsciana, está conectado con la distinción entre sociedad política y sociedad civil a que antes se ha hecho mención, es decir, con el análisis que Gramsci hace del Estado. La esfera propiamente política del Estado es coercitiva, mientras que la sociedad civil conforma la esfera ideológica del mismo. En las sociedades occidentales no es posible un cambio revolucionario si antes no se ha desarrollado una lucha hegemónica en el seno de la sociedad civil, es decir, si previamente a la toma del poder político el proletariado, a través del partido, no ha desplegado su propia concepción del mundo y ha obtenido para ella el consenso activo de otras clases y capas sociales. A lo largo de este proceso, al proletariado, a fin de convertirse en clase hegemónica, le es preciso descubrirse como tal. La hegemonía, de esta manera, comprende una primera fase de autoconciencia en la que el proletariado se conoce como clase para sí, abandonando mediante una verdadera catarsis el plano económico corporativo meramente sindicalista en el que hasta entonces había actuado y ascendiendo al plano ético-político, el de su más alta conciencia. Este paso del nivel económico, egoísta pasional, al nivel ideológico, ético-político, se produce para Gramsci como elaboración superior de la estructura en superestructura en la conciencia de los hombres. El núcleo de la teoría gramsciana, el eje en el que se articulan sus máximas aportaciones al pensamiento marxista contemporáneo, es este. No hay oposición, como reclama el marxismo vulgar, entre estructura económica y superestructura ideológica. Las relaciones de producción son inseparables de la forma como se organiza la producción. Lo económico se hace inteligible para aquellos que participan en la producción y se convierte en objeto de transformaciones conscientes, tal como lo demostró la experiencia de los consejos de fábricas turineses en 1919 y 1920. Para decirlo brevemente, los hombres toman conciencia de los conflictos de estructura en el terreno de las ideologías.